entrevista. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y continuamos aquí en Radiorama Bajío Informa y efectivamente vamos a entrar con la entrevista. Esta mañana nos está acompañando Felipe de Jesús López Gómez, quien es secretario del Ayuntamiento del municipio de León. Y bueno, bienvenido, gracias por estarnos acompañando esta mañana. Muy buenos días, Xochitl, buen día a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Bueno, pues ya tenemos un buen de temas que tendríamos que platicar con usted, pero hay uno muy inmediato y que se ha registrado en los últimos días y que tiene que ver con el tema del Parque Metropolitano. Estas 9.924 metros cuadrados. 26 metros cuadrados. 26 metros cuadrados para ser exacto, que pues se perdieron y se le tuvieron que entregar a Óscar Eduardo Ramírez López, quien se dice propietario de estos en más de 9,000 metros cuadrados. ¿Qué pasó, secretario? ¿Por qué finalmente se le tuvo que entregar esta parte del Parque Metropolitano a este señor? Bien, bueno, la razón por la que existe en este momento 2 órdenes judiciales ya ejecutadas, ya cumplimentadas, obedece a la promoción de 2 juicios que el particular promovió. Debo de mencionar que el primero de ellos lo promueve el 5 de diciembre del año 2012. Este asunto fue sentenciado en el 25 de septiembre del 2013 y es hasta el 3 de septiembre del 2014 cuando ya se establece la sentencia ejecutoria. El segundo expediente fue promovido el 23 de octubre del 2013, causa sentencia el 11 de diciembre del 2014 y la ejecutoria correspondiente a el 16 de febrero del 2015. Este segundo juicio es el que corresponde a los 9,924 metros que casi todo el mundo conocemos por la playita de la presa. Bien, independientemente de otro juicio que ya está por notificarse, que es por alrededor de 370 metros, estos juicios que fueron evacuados, fueron tramitados judicialmente y que concluyen con una sentencia donde obliga al municipio al reintegro de los predios. Es una resolución judicial que es obligatoria para las partes y en este caso para el municipio. Teníamos la obligación plena de hacerlo. En este contexto debo de mencionar que por ahí del mes de enero de este año el presidente municipal nos instruye para efecto de que busquemos una probable permuta, como ya lo habían hecho en la propia administración pasada, y tratar de evitar la afectación al circuito de la pista del Parque Metropolitano. Tuvimos algunas reuniones con el particular, con sus abogados. Desgraciadamente no pudimos llegar a un acuerdo en cuanto a los montos de los predios a permutar. Y bueno, finalmente todo concluye el viernes pasado, cuando ya se ejecuta esta segunda sentencia, hicimos entrega del predio. ¿Por qué no se logró llegar a un acuerdo con la permuta? Bueno, fundamentalmente en primer término fue el tema relativo al valor de los predios. Cuando se hace el planteamiento, se hacen los avalúos correspondientes, tanto por parte del municipio como por parte del particular. Hicimos todavía un tercer avalúo por parte del Colegio de Maestros Evaluadores, donde se establecieron algunos valores. Desgraciadamente nunca hubo un acuerdo en cuanto al costo de los valores, salvo al final con el de los maestros evaluadores. Sin embargo, la evaluación que se hacía del terreno de ellos sobre el terreno municipal era en una proporción de 2-1, lo que originalmente esto sostuvo, pero posteriormente ya no fue aceptado. Uno de las explicaciones, uno de los argumentos que daba es que solicitaba que el terreno en permuta tuviera un uso de suelo comercial. ¿Es posible permutar con diferentes usos de suelo?
Bueno, en el caso concreto, dado que tanto el terreno del particular como el terreno del municipio tenían el mismo uso de suelo, es decir, parque metropolitano, él en una de las negociaciones solicitó la permuta siempre y cuando nosotros le cambiásemos a lo permutado el uso de suelo. Se ha dicho de alguna manera insistentemente por la directora de Desarrollo Urbano, y sobre todo por las normativas estatales y federales que rigen en el lugar, que ese uso de suelo no podía ser cambiado. Existe la posibilidad, hay un procedimiento para cambiarlo, pero en el caso concreto del Parque Metropolitano no era posible. Pero se le podían dar a lo mejor algún otro terreno en alguna otra zona de la ciudad con un uso comercial. Esa propuesta también la hicimos. Si no fuese aceptada la del terreno que estaba aledaño a la presa, el que pudiera seleccionar de algún otro predio con uso comercial, si lo tenía, por supuesto, la permuta. Sin embargo, el interés siempre del particular fue sobre ese terreno exclusivamente. Entonces no había como margen de negociación. Bueno, fundamentalmente nos centramos la negociación en un solo terreno. Nunca se aceptó alguna otra alternativa, no nos coincidían, no nos poníamos de acuerdo en los valores. Es obvio que hay que referirnos que un predio con un uso de suelo determinado, como es el caso de Parque Metropolitano, comparado con la hipótesis de que pudiese tener el uso de suelo comercial, pues el valor se triplica el valor. Entonces se hace la propuesta incluso de que existiese la posibilidad de cambiar el uso de suelo, pero la superficie a permutar tendría que ser mucho menor en atención a los valores. Claro. Eso tampoco fue aceptado y bueno, definitivamente, insisto, al no poder llegar a un acuerdo en cuanto a los valores, nos vimos en la necesidad de darle cumplimiento a la sentencia. Da la impresión de que con regularidad el particular siempre tenía una ventaja sobre el ayuntamiento. Bueno, me parece que si lo vemos desde el punto de vista legal, la ventaja la tuvo desde el momento en que gana ese juicio, en que es declarado propietario de esos terrenos que formaban parte del Parque Metropolitano. Ahora, el hecho de que nos estuviese condicionando al cambio de uso de suelo o a que aceptásemos una proporción de 2-1, pues sí, efectivamente una presión, pero a la que no podíamos estar de alguna manera cediendo, porque hay que recordar que si bien es cierto hay una afectación a la pista del Metropolitano, también iba a haber, si hubiésemos accedido a sus pretensiones, una afectación considerable al patrimonio municipal, y creo que hay que ser responsables en cuanto a ello. Ayer dan a conocer, secretario, también que, bueno, finalmente sí se le había pagado en algún momento de la historia del Parque Metropolitano, de esos terrenos, a uno de los familiares. ¿Nos podría dar detalles de ese pago? ¿Y por qué no había salido antes, además? Tengo entendido que esta información ya desde la administración antepasada había sido manejada en algunos juicios. Esta información surge de una investigación que hace el Archivo Histórico Municipal en relación a la construcción de la presa, y concretamente en parte de esta investigación refiere que las expropiaciones que en aquel tiempo se hicieron por utilidad pública, estas se hicieron debidamente a las personas afectadas. Dice, el monto total liquidado al principal afectado, don José de Jesús Ramírez Ramírez, fue por 286,337 pesos, que le correspondieron conforme al acuerdo presidencial del 1 de febrero de 1956 para la referida indemnización. Don Jesús Ramírez Ramírez recibió la cantidad en abonos y otorgó los recibos correspondientes a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, Gobierno del Estado de Guanajuato, Ayuntamiento de León, Guanajuato y la Junta Federal de Agua Potable. Justo en este sentido de la investigación, el municipio cuenta también en su poder con una copia. Tenemos una copia del cuarto pago, tenemos una copia del quinto pago,
pero tenemos incluso la copia del recibo del sexto y último pago, que no sé si me permitan poder dar lectura para conocimiento del auditorio. Claro, dice, sexto y último pago, bueno, por 36,337 pesos, recibí de la Secretaría de Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado de Guanajuato, del Ayuntamiento de la Ciudad de León, Guanajuato, y de la Junta Federal de Agua Potable de esta misma ciudad, la cantidad de 36,337 pesos, como saldo de la indemnización que me correspondió por la cantidad de 286,337 pesos, conforme al acuerdo presidencial de fecha 1 de febrero de 1956, por la afectación de los terrenos de mi propiedad con la ejecución de las obras de construcción de la presa El Palote, Estado de Guanajuato, efectuadas de acuerdo al convenio de cooperación celebrado el 15 de diciembre de 1953 entre las instituciones oficiales antecitadas. Sigue diciendo el recibo. La suma que recibo de 36,337 se aplica como último pago a cuenta del importe total de la indemnización, que alcanzó la suma de 286,337 pesos, que me corresponden conforme al acuerdo presidencial antes aludido, por lo cual tiene este recibo el carácter de finiquito en cuanto se refiere a la mencionada indemnización. Sigue diciendo en su último párrafo que el valor de los terrenos afectados está de acuerdo con el avalúo practicado por la Comisión de Avalúos de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, y acreditó la propiedad en los términos a mi favor con la escritura de fecha 3 de febrero de 1921. Este recibo tiene una fecha del 9 de enero de 1957, está suscrito por José de Jesús Ramírez Ramírez, quien suponemos es el padre o el abuelo del actual actor en el juicio al que nos referimos. Bueno, aparecen las firmas de los representantes de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento y, como decía, de la Junta entonces Federal de Agua Potable. ¿Y es coincidente con esos terrenos, con esas hectáreas? Bueno, el recibo habla de la totalidad del terreno, de la afectación que se le hizo para la construcción de la presa, lo que entendemos que es todo su terreno. Todo el terreno, entonces ¿sí le pagó? ¿Sí bueno, se le pagó? Por lo menos con este documento que está aquí a la vista, se habla que se le liquidó esa indemnización por el terreno de la presa El Palote. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no habían salido estos documentos previamente, secretario? ¿Qué pasó? ¿No tendrían ya también que fincar responsabilidades a los funcionarios que tuvieron que haber también dado a conocer estos documentos o haberlos presentado en este proceso jurídico? Bueno, yo no quisiera entrar en una especulación, porque en materia de manejos judiciales o de defensas o demandas, el criterio que pudieron haber adoptado hubiera sido único. Lo cierto es que hasta donde nosotros hemos podido revisar, estos argumentos no fueron esgrimidos frente al Poder Judicial para determinar que esta afectación ya había sido cubierta. Puede ser incluso que se hable de una superficie mayor o una superficie menor. Lo cierto es que se habla de un finiquito por el total de la indemnización. Si no lo hicieron, alguna razón tuvieron que haber tenido. Lo cierto es que, como tengo entendido, y eso sí necesitaría verificar, ya en el pasado, desde administraciones anteriores a la pasada, había habido una serie de demandas donde sí se habían, tengo entendido, presentado estos documentos, pero es justamente hasta la administración pasada que se entabla la demanda y se termina el juicio, sin que estos documentos hayan obrado como parte de la defensa. A estas alturas de este proceso, ya se le entregaron, ya se le hizo la entrega de estos 9,000 metros cuadrados. ¿Es posible recuperarlos con esto? No. El proceso judicial ya concluyó en toda
en todas sus fases, en todas sus etapas. Como lo mencioné, la sentencia que se cumplimentó el viernes y una que se había cumplimentado con antelación respecto de otros 1.570 metros, ya estaban cumplidas en todas sus fases, ya eran sentencias ejecutorias, ya no existía o existe recurso legal alguno por el que podamos debatir. O sea, ya los perdimos, ya. Ya los perdimos. Ya los perdimos, ya tenemos que pasar por un costado y verlo. Es correcto. Yo sé que no le corresponde a usted directamente. El asunto es, ya tienen se hablaba de la posibilidad de la expropiación. Bueno, yo creo que estaríamos haciendo algunos análisis, algunos planteamientos en el futuro cercano, en el que pudiéramos estar viendo otras alternativas, como lo puede ser también la adaptación de lo que queda de esa parte de la pista para tratar de que la afectación al circuito sea lo menos posible. Estamos viendo varias alternativas. Ya, y las están estudiando en Es correcto. Ninguna es la posibilidad de recuperarla. No, en este momento para la mecánica judicial que se realizó, en este momento no. Que pudiese presentarse alguna alternativa, pues estaríamos explorándola. Secretario, no podemos desaprovechar su presencia en este estudio sin tocar el tema del estadio. Ya usted venía, ya sé que creyó inocentemente que no le íbamos a preguntar sobre el tema, pero ya mañana hay una resolución final con respecto a esto. Sí, así es. Sí es mañana, ¿verdad? Ya se espera que sea mañana. Fue enlistado el jueves de la semana pasada para hacer un asunto que el primer tribunal colegiado en materia civil en el estado va a resolver el día de mañana. La verdad no es que me sorprenda, Xóchitl, la verdad es que esto ya lo veníamos viendo desde hace mucho tiempo. O sea, es un juicio que también ha pasado ya por 2 instancias y una previa en materia administrativa. Estos juicios fueron perdidos por parte de la administración municipal. Al final de la administración pasada fue interpuesto un amparo para tratar de rebatir los argumentos expuestos en la apelación. Ese amparo ya nos correspondió a esta administración darle seguimiento. Se han hecho todos los planteamientos, los análisis, los alegatos que ha sido posible para tratar de que la autoridad federal le conceda el amparo al municipio y pueda mantener la propiedad del predio que le fue entregado hace muchos años. Usted ya como experto en derecho, ya se habla de que en definitiva pues no le va a favorecer al municipio. Así ya están planteando ese panorama. Quizás no en términos muy legales, pero en términos de probabilidades, si consideramos que hemos perdido 2 instancias y estamos agotando la tercera con los argumentos que tuvimos a la mano, bueno, si pudiera generarse esa expectativa de que, o esa probabilidad de que se va a perder. Sin embargo, tengo la confianza, tengo la información pues para, creo, poder haber, no tanto nosotros sino el propio abogado, el poder convencerlos de que el estadio es propiedad de los leoneses. O sea, ¿creen en la buena fe? Creemos en la justicia. Secretario, ambos casos, tanto el del Parque Metropolitano como se pudieron haber resuelto desde antes y de una mejor forma, desde pasadas administraciones, a su consideración. No, debo de decirlo que en el caso del Parque Metropolitano, en la vez anterior en la que yo estuve a cargo de la misma responsabilidad, fue planteado el mismo supuesto. Sin embargo, en varias ocasiones, al no acreditarse de manera fehaciente la propiedad y la ubicación del predio, nunca prosperó esa demanda. Ahora, ya las subsecuentes administraciones, no desconozco si ocurrieron o no, pero es hasta cuando se tiene ya con una resolución judicial adversa que nos obliga a entregar el terreno. En el caso del estadio, fue planteado una demanda, o se extingue el fideicomiso por su término.
y se empiezan a hacer argumentaciones en el sentido de que ese terreno no fue entregado en propiedad, no se trasladó el dominio al municipio. Y debo decir que es justamente en esta secuencia donde nosotros estamos basando conjuntamente con el abogado responsable los argumentos. ¿Por qué? Porque también me correspondió haber presenciado la conformación de aquel fideicomiso donde se entrega el terreno, el estadio y los terrenos aledaños. Hubo una reserva de aquel entonces del presidente del Club Social y Deportivo León, una reserva de 10,000 metros. Y si ustedes recuerdan, bueno, creo que no eran muy jóvenes, supongo. Sí. Cuando se hace esa entrega, se le condiciona al ayuntamiento para que justamente le cambie el uso de suelo de uso deportivo que tenía a uso comercial, lo que ustedes pueden imaginarse económicamente que representa. O sea, por eso hace un momento les comentaba que no es el mismo valor el de un terreno con un uso comercial con uno con un uso diverso. Su valor llega a triplicarse o cuadriplicarse. Bueno, eso mismo ocurrió en aquella ocasión con el Estadio León. Entonces, prácticamente, además de que se le cambió el uso de suelo, se hizo frente a algunos créditos fiscales que tenía el propio club o quien estaba operando al equipo. Se hizo entrega incluso también de la franquicia, que finalmente por disposiciones de la federación no pudo pasar al patrimonio municipal. Se aportaron también los colores, el registro de la marca, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en esa transacción que se hace, en la que el Club Social y Deportivo León aporta el estadio, los terrenos, y se reserva 10,000 metros a cambio de obligaciones a cargo del municipio. Lo que en ese momento se estaba haciendo prácticamente era un contrato en el que ambas partes se veían beneficiadas. Si bien es cierto, el municipio recibe el estadio, los terrenos, pero el particular, en contraprestación, recibe un cambio de uso de suelo, lo que le incrementa ostensiblemente el valor del predio que se reservó. 2, recibe un contrato de arrendamiento del estadio, si mal no recuerdo, originalmente por 3 años, para que explotara el estadio y con ello todo lo que significa publicidad, venta de cerveza, el propio uso por parte del equipo León. Entonces, es decir, no fue gratuito. La entrega del estadio no fue gratuito, hubo una contraprestación que hace el municipio y bueno, y que consecuentemente en ese sentido la transmisión ya se estaba pactando. Que ahora se diga que no. Yo recuerdo que en muchas ocasiones el presidente entonces del Club Social y Deportivo León lo manifestó públicamente, que el estadio era para los leoneses, que era de los leoneses y que por eso lo entregaba. Y si a cambio de ello recibió una contraprestación, bueno, estamos hablando de un contrato. Ahora que se interprete o se diga que no fue así, que dijo mi mamá que siempre no, bueno, yo creo que eso es algo que tendremos que estar Pero lo que defendiendo. detona esta situación es la eliminación, bueno, el asunto del fideicomiso, la desintegración del fideicomiso. Hubo un proceso previo administrativo por el cual se hace una extinción anticipada por parte del ayuntamiento. Sin embargo, no creo que haya sido la detonación de este caso. ¿Por qué? Porque una vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo revoca el acuerdo del ayuntamiento por el que extingue el fideicomiso, no es en ese momento cuando se presenta la demanda por parte de los particulares que ahora lo demandan. Es hasta que cumple el término el fideicomiso, es decir, 10 años, cuando solicitan su extinción y el regreso de los bienes. Entonces, más bien me parece que no es determinante esa extinción anticipada, dado que el proceso que ¿cuándo tuvo que haber realmente extinto este fideicomiso? ¿Cuándo tuvo que haberse ya a lo mejor renegociado? Bueno, no era renegociable, no había oportunidad. No, era un fideicomiso irrevocable,
Es decir, el particular no podía en el transcurso de los 10 años por el que fue pactado solicitar su revocación. En alguna ocasión lo intentó, pero le fue negado por la naturaleza misma del contrato. El contrato fue pactado por 10 años, al término del cual se debería de transmitir la propiedad del estadio al municipio de León. Y es justamente cuando transcurren estos 10 años cuando el particular decide demandar, además de que se dé por terminado el fideicomiso, demandar el reintegro de los bienes. Y es justo donde se entablan estos juicios que ahora también están perdidos. Yo sé que no le tocó a usted directamente en el municipio, pero ¿hay alguna razón de la extinción de este fideicomiso que hayan esgrimido, que si mal no recuerdo, en la época de Vicente Guerrero, que en paz descanse? Lo que ocurre, sí, es correcto. Lo que ocurre es que había una cláusula para que en el caso de la extinción anticipada del fideicomiso, de manera automática la propiedad pasaría al municipio. Insisto, dado que se trataba de un fideicomiso irrevocable, bueno, cuando se establece esa cláusula, bajo esa cláusula se ampara el municipio y emite la extinción, por esa cláusula que así estaba pactada. Pero debo de insistir, o sea, no es el argumento por el que se detonó todo esto, sino la forma en que se interpreta este contrato. Bueno, ya el día de mañana vamos a tener una información oficial. Todo parece indicar que no va a ganar el municipio. ¿Qué pasa después, secretario? Bueno, o sea, es decir, que ya ellos se quedan con el estadio y el municipio nada más se queda mirando, observando. ¿Qué va a pasar? Debo decir que la controversia se suscita justamente por la titularidad de los derechos de propiedad sobre el estadio. El estadio, en el sentido que sea la resolución, que espero sea favorable al municipio, si no fuese el caso, bueno, simple y sencillamente ahora el propietario ya no lo será el municipio de León, ahora lo será un particular. Debo de informarles que el municipio de León tiene un contrato de arrendamiento celebrado con los actuales operadores del equipo León por algunos años más. Entonces habría que ver legalmente qué trascendencia o qué consecuencias jurídicas va a tener esto. No sabemos la posición de los operadores del equipo. Por supuesto que esa sustitución o ese cambio de propietario va a tener una serie de consecuencias jurídicas que deberemos de estar revisando, tanto desde el punto de vista institucional como en el caso de los particulares. Hay derechos de palcohabientes, de los propietarios de plateas que también supongo que deberán de prevalecer, dado que el propio estadio conlleva esas obligaciones. Se hablaba de que, bueno, habían incluso en la anterior administración habían hecho el planteamiento, los propietarios, bueno, los que se dicen propietarios del estadio, habían hecho un planteamiento de un pago de 100 millones de pesos. ¿A esta actual administración le hicieron ese planteamiento? No, desconozco si hayan hecho algún planteamiento en la administración pasada, pero por lo que corresponde al área nuestra, y creo poder hablar también por la totalidad de la presidencia municipal, en ningún momento hubo algún acercamiento, siquiera algún acercamiento, mucho menos un ofrecimiento. Secretario, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana y si nos permite mantener comunicación a partir de mañana, una comunicación permanente, porque seguramente va a ser un día muy movido para ustedes. Yo espero que sí, no creo tener mañana ya los detalles, pero si los tenemos, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Estuvimos platicando con Felipe de Jesús López Gómez, secretario del Ayuntamiento de León. Son las 8 de la mañana.